Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Soy Rosario Antonacha, doctoranda del Programa de Protección del Patrimonio Cultural de la Universidad de Santiago de Compostela, y en los próximos minutos voy a explicar una experiencia de innovación educativa titulada La arquitectura y el urbanismo a finales del siglo XIX y principios del XX a través de la franquicia de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Este trabajo fue realizado durante una estancia de prácticas en un centro educativo con dos grupos de 16 alumnos de cuarto de la ESO. La idea era seleccionar un par de películas, en este caso Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, que sitúa su acción en el Nueva York de 1926, y Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald, localizada en París del año 1927. Para que los alumnos, a través del visionado de ciertos fragmentos, fuesen capaces de conectar su visión popular, su cultura visual, por ocio y demás, y aplicar conceptos que se les expliquen en el aula. En este caso, arquitectura y urbanismo del siglo XIX, como por ejemplo la arquitectura en altura de los grandes rascacielos, las nuevas propuestas de urbanismo con el urbanismo de Haussmann en París, etc. Todo ello parte también de una problemática bastante distinguida en cuanto a los contenidos de historia del arte. La historia del arte es una asignatura individual en segundo de bachillerato, pero hasta ese momento, durante los 4 cursos de secundaria, se dan simplemente pequeños matices. No se desarrolla de forma concreta y muchas veces ni siquiera de forma acertada para que los alumnos interioricen ese conocimiento. En muchos casos se sigue empleando como un mero barniz histórico-artístico para introducir los temas de historia propiamente dichos, lo que ocasionó también pues un poco la descontextualización de contenidos. Si no explicamos la causa-consecuencia que hace llegar a ese movimiento artístico y lo explicamos como además si fuese solamente un conocimiento individualizado totalmente del resto de la evolución histórica, los alumnos no van a comprender ni van a asimilar bien ese conocimiento. Por otro lado, también se han detectado problemas a la hora de identificar aspectos técnicos, morfológicos y estilísticos, porque es que los alumnos no tienen el lenguaje ni los conocimientos para poder estudiarla correctamente. Con lo cual, al final, cuando los alumnos se matriculan en la asignatura de segundo de bachillerato, digamos que empiezan de cero. Si han tenido la suerte de haber dado algún contenido durante su etapa de secundaria, muy bien, porque son unos pequeños cimientos, pero en líneas generales casi todos tendrán que empezar a estudiar esta asignatura de cero, explicando todos los movimientos, todos los elementos arquitectónicos, sustentantes, sustentados, etc. Entonces, al final, es todo un reto en un curso que ya de por sí es difícil. Por tanto, los objetivos principales de este trabajo son, por un lado, los generales, ¿no? Desarrollar el pensamiento crítico de los alumnos a través de su cultura visual y lo que estudian, y ejercitar la capacidad de análisis de la información visual, es decir, entender qué están viendo. Y de forma más concreta, no de forma más específica, los objetivos de esta innovación educativa serán plantear una propuesta para la explicación de las corrientes artísticas del siglo XIX y XX, demostrar el valor del cine de ficción como recurso docente, ya que ambas películas son de género fantástico, hablan sobre la magia, entonces desde luego se alejan mucho de la realidad, y esto permite también que sea un reto el hecho de que los alumnos sean capaces de discernir qué es lo real y lo ficticio, y ver que todo es fácilmente analizable cuando se tienen los conocimientos, se tiene la habilidad o se tiene la ayuda en este caso. Y por último, el último objetivo sería conectar con el imaginario popular de los alumnos, ¿no? Partiendo de algo que ellos han podido conocer en su tiempo libre, en su ocio, a través de la lectura o a través del propio cine, y llevarlo al aula para que sepan que todo, como he dicho anteriormente, que todo es analizable, que todo es fácilmente estudiable. Y que es lo que ellos aprenden en el instituto de asignaturas tan menospreciadas como son las humanidades o la historia, que lo pueden aplicar en su día a día en base a lo que ven. La metodología para desarrollar esta propuesta de innovación educativa tiene 3 fases. Por un lado, la preparación fuera del aula consistió en el visionado y selección del metraje, análisis crítico de los elementos que se están viendo y una preparación de materiales, ya sea juntar todos esos clips interesantes, elaborar una serie de preguntas
de 2 series de ejercicios para los alumnos, así como también seleccionar qué contenidos teóricos son de interés para aplicar en este caso. La dinámica con los alumnos se realizó durante 3 clases. La primera en base a una clase magistral, es decir, expositiva por parte del profesorado, donde los alumnos copiaron un esquema con los contenidos principales que deben tener en cuenta a la hora de realizar este ejercicio. Y no solo son contenidos propiamente de historia del arte, sino las revoluciones históricas, como por ejemplo las 2 revoluciones industriales, que al final permitieron llegar hasta esos movimientos artísticos, para que entiendan efectivamente esa causa-consecuencia no solo en la historia, sino también en la historia del arte y cómo ambas se enlazan. Y también, bueno, las segundas sesiones se dedicarían al visionado y realización de las actividades, visionado de los clips, comentario por parte del profesor y realización de 2 dosieres de ejercicios, uno de cada una de las películas, con un total de 10 ítems por contestar. Por último, para analizar y estudiar los resultados y ver si se han cumplido con los objetivos, se puntuaron los ejercicios realizados por los alumnos, así como una pequeña encuesta que se les realizó con varios ítems, de los que se seleccionaron 5, para ver si efectivamente había despertado cierto interés la historia del arte en ellos, si el profesorado creían que había hecho una buena actuación en la clase y si los materiales les habían resultado de interés. Por concretar un poco qué tipo de materiales o qué tipo de ejemplos podemos encontrar en estas películas, en las próximas diapositivas voy a enseñar simplemente 4 localizaciones de muchas otras que se pueden encontrar. En primer lugar, podemos ver en la parte de abajo de la diapositiva un fotograma con la recreación de lo que ellos denominan City Hall de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, estudiando este edificio podemos ver que se corresponde con el St. George Hall de Liverpool. Esto tiene cierto interés y relación con la producción de la película, ya que se realizó tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Por otro lado, también tenemos un fotograma de la película o un fotograma de la producción de la película con la recreación de la estación de metro de City Hall y su foto correspondiente a la realidad, que como vemos tiene muchísimas similitudes, por no decir que en la película se utilizó un plató bastante fidedigno. La tercera localización de la que quiero hablar es el edificio Walworth, que aparece en diversos fotogramas, en diversos clips de la película, de la primera película, siendo uno de los edificios más emblemáticos del Nueva York de los años 20. Y que se utiliza como escenario principal de lo que en la película denominan Ministerio de Magia. Por último, y para no olvidar la segunda cinta, esta se desarrolla en la ciudad de París de 1927. Destaca muchísimo el urbanismo y la arquitectura de Haussmann, como se puede ver en el fotograma, y he traído en la diapositiva un esquema realizado por Bill Risbero sobre la arquitectura haussmanniana. Un gran interés y gran recurso para aplicar con los alumnos en clase. La utilización no solo de fotografías reales, sino también de grabados o dibujos. Este es un pequeño esquema de contenidos de lo que sería la clase magistral, donde se trataron diversos temas históricos, como se puede ver en la primera parte, ¿no? Desde el crecimiento de la población del siglo XVIII por el aumento de la natalidad y la descendiente mortalidad, poquito a poco, la revolución industrial inglesa, la revolución industrial en Estados Unidos, éxodo rural, con lo que las ciudades cada vez empiezan a crecer más y la necesidad de empezar a crear nuevos barrios y lo que provocó precisamente ese nuevo interés por el urbanismo y también un poco las clases sociales del momento. Centrándonos ya un poco más en el arte, los movimientos artísticos que se pueden encontrar precisamente en estas películas son la Escuela de Chicago, la Escuela de la Arquitectura en Altura de los Grandes Rascacielos, el historicismo y eclecticismo, Art Nouveau y las transformaciones urbanas, como puede ser precisamente el urbanismo de Haussmann. Este es un ejemplo de los dosieres de ejercicios que se les entregó a los alumnos con la primera portada de cada uno de ellos. En el primero se centra, como he dicho, en la ciudad de Nueva York, por lo tanto, realizarán una actividad sobre el análisis crítico de una obra de arte, que en este caso es el edificio Walworth, y en el otro caso, los crímenes de Grindelwald tratarán temas como el urbanismo de Haussmann, las exposiciones universales, ya que son de importancia en esta época,
precisamente por la construcción de la Torre Eiffel, que aparece en varios clips del metraje, y el Art Nouveau, por ejemplo. También trayendo un poco a España para que lo pongan en relación, ¿no?, con la figura de Gaudí. En líneas generales, los resultados fueron bastante acertados y bastante buenos por parte de los alumnos en la consecución de los ejercicios. Como se puede ver en ambos gráficos, los dos grupos de cuarto de la ESO obtuvieron unas calificaciones siempre superiores a 7, salvando los casos de 3 y 2 personas respectivamente que no quisieron entregar el ejercicio. Era un grupo de 16 alumnos, aunque solo hubiese una persona que no hubiese entregado, realmente en el gráfico se vería como un porcentaje realmente alto. En este caso, al encontrarnos también en un curso de cuarto de la ESO, que es enseñanza obligatoria, también encontramos con ciertos alumnos que efectivamente no tienen ningún interés más que completar los estudios y luego dedicarse a estudiar una FP o ponerse a trabajar directamente. Con lo cual, también es relativamente normal encontrar a algunos alumnos que no dispongan de ese interés ni a la hora de participar en las clases ni a la hora de realizar ejercicios. En cualquier caso, los resultados fueron muy positivos. Este es el cuestionario para evaluar los resultados que se realizó con posterioridad, con los 4 ítems que se analizaron un poco resaltados en verde, y los alumnos tenían que puntuar las diferentes afirmaciones de 1 a 5. También se les dejó algún pequeño espacio para que ellos pudiesen expresar las ideas que considerasen oportunas, para que no fuese una encuesta totalmente estanca y que además, bueno, pues si querían transmitir alguna idea de mejora o algún pensamiento acerca de los ejercicios, tuviesen un espacio para poder hacerlo. Analizando un poco las respuestas de estos ítems, podemos ver que en general los alumnos coinciden con que el profesorado favorece la reflexión de los alumnos y que los recursos han sido útiles para su aprendizaje. Por otro lado, también es destacable que los ejercicios sí consideran que les han servido para investigar un poco sobre el tema de clase. Preguntas abiertas, preguntas más concretas, etc. Pero me quiero detener un poco más, ¿no?, en el análisis del cuarto ítem de las actividades han motivado en el estudio de la historia del arte. Tenemos dos grupos, más o menos los resultados, bueno, son un poco diferentes. En el caso de cuarto ESO A, que es el cuarto de la ESO con las optativas de ciencias sociales, humanidades, se puede ver que la valoración es bastante más positiva, salvando un único alumno que no puntuó eso de forma correcta. Y por otro lado, en la clase con las optativas de ciencias de la biología, ciencias puras, se ve que estos resultados son un poco inferiores, pero aún así bastante positivos, ya que solamente 4 alumnos de la clase lo han valorado con menos de 3. Entonces, en líneas generales se puede concluir que efectivamente estos resultados son bastante positivos. Para concluir un poco esta exposición, hay que decir que efectivamente la propuesta se ajusta al currículo educativo, ¿no?, porque hay ciertos estándares de la legislación pasada, que es en la que se centra esta propuesta, que tratan el arte contemporáneo y que además se puede realizar en cualquier centro, ya que todos tienen los medios necesarios. Una pantalla para poder proyectar los clips, pizarras para poder copiar los esquemas y fotocopiadoras para dar el material a los alumnos en caso de que fuese necesario y no lo trajesen ellos de casa. Y luego, gracias al análisis de resultados, se puede decir que efectivamente los alumnos han alcanzado la consecución de los contenidos teóricos y que han valorado bastante favorablemente la propuesta, ¿no? Se ha visto que, aunque hay ciertas diferencias, en general los alumnos sí que han demostrado que la propuesta sí que ha resultado de interés para ellos, con especial reseña los materiales. Se les permitió utilizar diferentes materiales como libros de la arquitectura sobre París, cómo leer Nueva York, y el libro de historia de la arquitectura, historia dibujada de la arquitectura occidental de Bill Risbero. Y la verdad es que, a modo de curiosidad, esto fue de lo más positivo de la investigación, ya que al ser un colegio, en este caso el colegio
poseía una gran dotación electrónica para los alumnos, todos con tablets, todos con clases con pizarras electrónicas y demás, el hecho de utilizar materiales físicos como libros de ese estilo, incluso uno tan, entre comillas, antiguo como es el de Bill Risbero, que es de los años 80, a ellos les resultó de mucho interés y por ello los materiales fueron tan favorablemente puntuados en la encuesta. Entonces, bueno, esta ha sido un poquito mi aportación a este seminario. Eh, Cualquier duda, comentario, estaré respondiendo en el foro y bueno, pues muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.